¿Cómo se dice comer una manzana? ¿Se dice kani, se dice altui o se dice kachui? ¿Cuál de estos tres verbos es el término correcto? Esa era la pregunta en el anterior video y muchos decían que se dice kachui, mientras otros decían que es el verbo kani. Bueno, para comer una manzana, el verbo correcto es kachui. ¿Por qué? Bueno, de hecho, el verbo kachui es una palabra onomatopeya. Recuerden que las palabras onomatopeyas son productos del sonido. Es decir, que cuando yo le dé un mordisco a esta manzana y empiece a masticarlo, se va a producir ese sonido como más o menos esta. Entonces, de ahí viene la palabra kachui. Entonces, todas las frutas que vayan a ser de esa manera, como por ejemplo la pera, el membrillo, lojma, etc. y entre otras frutas, y también puede ser en el caso de las verduras, como por ejemplo pepino, ñoka, pepinota, kachushani. Es decir, que yo como el pepino o yo ñoka, apiota, kachuni, ¿no? Entonces, en esos casos se utiliza el verbo kachui para comer una manzana, una pera, un membrillo, pepino, apio, etc. Y puede haber, por supuesto, otras frutas o verduras. Si ustedes se acuerdan, pues lo pueden dejar ahí también en los comentarios. Bien, ahora vayamos con el otro verbo que es altui. ¿Cuándo lo vamos a utilizar este verbo? Bueno, por lo general, altui lo que lo hacen es los animales, específicamente los carnívoros. Por ejemplo, hasta sacar los últimos ligamentos de un hueso, pues eso es altui, ¿sí? Entonces, aquellos animales que lo tienen el hueso ya tan finito que ya no tiene ningún pedazo de carne, pero lo siguen masticando ese hueso. Entonces, eso es altui. Pero nosotros como personas también lo podemos realizar. Por ejemplo, este bolígrafo, ñoka kai helganata altushan. ¿Sí? Es decir, que yo le voy a meter a la boca y voy a empezar a morderlo y voy a, por supuesto, deformarlo. Entonces, ñoka helganata altushani. Y, por supuesto, también el hueso podemos realizarlo nosotros como personas, ¿no? Cuando una carne está tan rica, pues empezamos también a masticar lo que es el hueso, entonces eso sería altui. Bien, vamos con el último verbo que es kani. Kani principalmente lo realizan también los animales que cuando se pelean entre ellos, pues ambos empiezan a morder. Y los animales también nos pueden morder a nosotros, ¿no? Podemos decir algo. Alkoi kanirpawan, ¿no? Mi perro me mordió. Michi kanirpawan. Bueno, pero entre las personas también podemos realizar esta acción, que yo puedo decir ñoka masita kanini, ¿no? Yo le muerdo a mi amigo. Una chaconcho y chacojuna. Y si hay otros verbos que no lo entiendes, déjalo ahí en los comentarios. Pero antes, como tarea les dejo, ¿en qué contexto se utiliza el verbo atai? Que también es en el contexto, por supuesto, de alimentarse o comer. Pero, ¿en qué contexto específicamente se utiliza el verbo atai? Si sabes, lo dejas ahí en los comentarios y si es necesario que lo explique, me lo dices para que prepare un video. Ajina gaspaja y echa cojuna, huasco ticamagachun, tincuna cana.